La Iglesia Familia con Propósito le invita a oír el mensaje de la palabra del Señor en labios del pastor Manuel González. Génesis, capítulo 32, verso 22, leeremos en el nombre del Señor Jesús. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. En realidad es hasta el versículo 31. Quiero que cierre sus ojos, por favor, un minutito. Padre, estamos esta mañana en este lugar, mañana de adoración, momento maravilloso. Siempre grato llegar, Señor, y ver rostros tan hermosos, Señor, risueños, alegres. Y sé que la realidad de muchos esta mañana no es quizás la mejor, no ha sido la mejor de la semana. Pero llegamos, Señor, y luchamos por la bendición. Peleamos la buena batalla de la fe. No dejamos que el diablo anule bajo ningún punto de vista aquellas cosas que has declarado para nuestras vidas, para nuestras familias. Sometemos todas las cosas a la obediencia del Espíritu Santo de Dios esta mañana. Padre, y que al momento de liberar esta palabra, cada persona pueda ser fortalecida, bendecida, Señor. Que semillas de fe puedan quedar inyectadas, penetrar, Señor. Tu palabra es espada de 2 filos. Penetra, Señor. Corta, separa lo natural de lo espiritual, Señor, y trasciende las emociones, los sentimientos, el alma, la mente, y llega, Señor, al mismo espíritu, que es aquello que apelamos esta mañana. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana, por favor. Y si tiene a alguien a su lado con un rostro hermoso, dígale: esta palabra Dios la diseñó para ti. Si a usted no lo miraron, es porque usted no tiene un rostro hermoso. Algunos quedaron mirando para todos lados por si alguien le decía. Aleluya, gracias, Señor. El libro de Génesis es un libro de experiencias, un libro de experiencias. El libro de Génesis no es un libro doctrinal, no es un libro donde uno aprende doctrinas bíblicas, sino hay historias bíblicas. La gran mayoría de las historias bíblicas que usted ve a menudo
por televisión son las Biblias, son las historias extraídas del libro de Génesis. Génesis es principio, Génesis es semilla. Todo lo que aparece en Génesis como una semilla, usted lo ve consolidado a lo largo de toda la Biblia y finalmente lo ve concretado en el libro de Apocalipsis. El mismo árbol que está en el libro de Génesis es el árbol que recorre toda la Biblia, árbol de vida, y aparece finalmente en Génesis. El río que usted ve en Génesis es el mismo río que recorre toda la Biblia, Ezequiel, y llega finalmente a Apocalipsis. Por lo tanto, todo lo que uno aprende en Génesis es semilla, que cuando es sembrada, no tengo duda alguna que nosotros vemos concretado más adelante el desarrollo de esta semilla. Toda la Biblia son historias que a nosotros nos llevan a realidades espirituales. La Biblia dice que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es sombra y figura de realidad. Ahora, uno se puede quedar en la historia, ¿ya? Pero la historia es una sombra y figura de una realidad. Toda la Biblia es sombra y figura de una realidad, y esa realidad se llama Cristo. Por eso es como un damá profético, que de una historia Dios siempre te quiere llevar a algo trascendente. Entonces, cuando tú lees la historia de Abraham, Abraham es un hecho, pero Abraham es la fe. Sara es la gracia. Agar es la ley. Isaac es el resultado de la fe y la gracia. Ismael es el resultado de la fe y la ley. ¿Me sigue? Ahora, cuando hablamos de Jacob, también hay principios espirituales que nosotros comenzamos a extraer. Jacob existió, ¿sí o no? Es una historia real. Príncipe. Jacob significa tramposo. Israel significa príncipe de Dios. Pero aquí hay principios espirituales que vamos a comenzar a extraer, y deseo su atención y que usted ahí prepare su espíritu, y no tengo duda que el Señor le va a bendecir esta mañana. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Jacob es un envase de principios espirituales. Es un envase que cuando uno lo comienza a vaciar, nos damos cuenta lo significante que es para nuestras vidas. Jacob pertenece a una familia maravillosa. Ahí hay una trinidad entre su abuelo, su padre y él. Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob siempre supo que él era un hombre bendecido. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos? ¿Cierto? ¿Cuántos creen ser bendecidos? Usted sabe que nuestras bendiciones no están en el futuro. No es que seremos bendecidos, somos bendecidos. Todas nuestras bendiciones fueron soltadas hace 2000 años atrás, y Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición del Señor. Ahora sí que le voy a pedir un favor. Ahora mira a la persona que tiene a su lado, dile: estás frente a un bendecido esta mañana, dile. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos bendecidos hay acá? Hemos sido bendecidos con toda bendición. Y este hombre sabía desde el principio de su niñez, aún estando en el vientre de su madre, cuando peleaba con su hermano, que había algo que se llamaba primogenitura, que quien la obtenga iba a ser el bendecido, iba a ser el heredero real. Y Jacob era aquello. Y aunque sí sabía que era bendecido, Jacob por alguna razón, yo no sé si Jacob era chileno o no, pero él tenía ciertas mañas que dijo como que yo le voy a dar una manito a Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado darle una manito a Dios? Era un poquito tramposo para sus cosas. Jacob fue el primero en la Biblia, se la ganó a Frank Sinatra, poner un postulado: yo creo en Dios a mi manera.
¿Mm? ¿Se puede creer en Dios a la manera del hombre? No. Usted sabe que creer en Dios a la manera de uno es la religión que tiene más adeptos en el mundo. ¿Sí o no? Yo creo en Dios a mi manera. Y el fundamento a mi manera comenzamos luego a especular en relación a Dios. Si Dios existiese, ¿por qué pasa esto y esto otro? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay pobreza? Y ese tipo de personas son las que más hay en el mundo. Bueno, Jacob creía en Dios y creía en Dios a su manera. Jacob significa burlador, suplantador. Cuando él nace, venía agarrando el talón de su hermano. O sea, este era tramposo. De niño traía maña. ¿Conocen niños pequeños que traen maña o no? ¿Alguna vez usted sacó plata a la mamá o no? La verdad, así. ¿Ah? ¿Ah? O le robó la mujer acá, le sacó las pinturas a su hermana o a la mamá. ¿Sí o no? No, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Esto queda entre tú y yo. Sacar ciertas ventajitas por allí. Jacob era así. Estaba en el límite del delito. En el límite de pasar la línea de lo inmoral. Entonces Jacob se preguntaba, ¿qué hay de malo en hacer cierto tipo de cosas? Total, nadie lo va a saber. De ir a ciertos lugares, total, nadie me va a ver. O sea, Jacob representa a ese hombre o a esa mujer que variaba según las circunstancias. Podía ser un marido proveedor, pero castigador. Podía ser una mujer dulce, pero como un carácter como el volcán Yaima, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Conocen mujeres gritonas usted o no? Sí. Pues la vamos a hacer liberación. Entonces, si tú notas, cohabitaban dos cosas en la vida de Jacob. Jacob era un tipo raro, así, de eso, medio lunático así en su forma de ser, medio bipolar en su personalidad. ¿Conoce gente rara? Gente extraña. Anita, ¿usted conoce gente rara, sí o no? De repente te saludan, de repente no te saludan. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, bien. Y la siguiente semana, ¿cómo estás? Usted sabe, pues, pastor, cómo es mi vida. Y uno dice, pero ¿cómo hay gente que puede variar de un minuto? Gente extraña en su personalidad. ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo la agarro? Bueno, Jacob era ese tipo de persona. Extraña, rara en su forma, en su manera de ser. Ahora, que sabía que tenía potencial y que sabía que era bendecida y que era bendecido, lo sabía. Por eso digo, cohabitaba algo divino y algo humano. Siempre en nosotros debe prevalecer lo divino por encima del humano. ¿Correcto? O sea, no te hagas caso cuando estés muy triste, tampoco te hagas caso cuando estés melancólico. O sea, hay algo divino que tiene que prevalecer. ¿No? Por eso que Pablo, cuando despertaba en las mañanas, decía, yo golpeo mi cuerpo. Someto la carne a la vida del espíritu. Mira, uno nunca sabe lo que es capaz de hacer hasta que no se den las condiciones apropiadas para hacerlo. O sea, no porque tú pagaste con 1.000 pesos al chofer de la micro y él te dio vuelto de 2.000 y tú te vestiste de santo y fuiste, señor conductor, le traigo los 1.000 pesos de vuelto que usted me dio. Gracias, señor. No
no, eso no. Hace unos meses atrás, un hombre se encontró 200 millones de pesos, ¿cierto? Y fue al banco y los devolvió, ¿cierto? Y en su trabajo, tú sabes cómo le decían. O sea, nunca sabremos lo que somos hasta que las circunstancias no se den. Dicen que la ocasión hace al ladrón. Por eso nunca juzgues a alguien. ¿Correcto? Porque aquí esta mañana somos todos espirituales, ¿sí o no? Pero el que esté firme, mire de no caer. Amén. Entonces, mira, a esta altura del pasaje que hemos leído, Jacob viene haciendo todo mal. Y para más remate, su hermano Esaú le dice: el día que te pille, yo te mato. La tenía clarita, ¿eh? Así que arrancaba, huía, arrancaba, y arrancó y huyó por 20 años. ¿Sabe que hay gente que viene huyendo por 20 años? Por décadas de una situación puntual. No nos gusta que nos confronten ante cierto tipo de situaciones y huimos. Por eso que a veces tú conversas con alguien y parece que el discernimiento está tan bien calibrado, la nota musical, que tú aprietas una tecla en una persona y por favor te dicen no toquemos ese tema. Y te desvían el tema. Porque hay sensibilidad ante una situación. Entonces pueden pasar 5 años más y 5 años más. Y hay gente que, hermano, que está llevado toda una vida huyendo de una situación puntual. Por eso tú ves familias desintegradas, que no se hablan, que no se miran, van para los puros funerales y no abrazamos allí. Pero hay temas que quedaron en algún lugar, en algún rincón en la vida, ocultos, escondidos ahí, y que nadie los saque. Y lo más fácil, ¿sabe qué es? Huir y arrancar. Arrancar de los problemas, de los miedos. Jacob arranca y huye de todo, no asume responsabilidades y por cierto, huyendo de Dios. No quiero que me toquen el tema, decía Jacob, hasta que Dios lo confronta. ¿Cuántos quieren ser confrontados por Dios? ¿O cuántos han sido confrontados por Dios? ¿La verdad? Y dice que se levantó. Dile al que está a tu lado: esta mañana te vas a levantar, dile. ¿Ah? Tú entiendes que no estoy hablando físicamente. No digo que te sientes y te vas a levantar, dile. Abraza al que está a tu lado esta mañana, dile: se te viene un 2015 glorioso, dile, pero debes levantarte. Y dice ahí que se levantó Jacob e hizo pasar a su familia. Escucha esto. E hizo pasar a su familia y se quedó solo. Es decir, su familia pasó al otro lado, pero él se quedó en ese lugar. Y la Biblia es tan... Por eso que digo que hay semillas de vida en la Biblia, hermano, que si no las tomamos y no las apreciamos y no las examinamos y no vemos la revelación, no quitamos el velo, nos vamos a quedar con la historia. Pero por alguna razón su familia pasó y él quedó solo a este otro lado. ¿Y cuál es esa razón? Que cuando Dios quiere confrontarte a ti, te va a confrontar solo. No metas a tu familia en esto. Nada que ver tu esposa, nada que ver tu pareja, nada que ver tu esposo, nada que ver tus hijos, nada que ver tus padres. Dios habla a sola y nos confronta solo. Y cuando estamos solos, lo primero que se hace es asumir responsabilidades, ¿sí o no? Aquí no tiene nada que ver la Panchita, ni Jorgito, ni Juanito, Manuel solamente. Estoy solo frente a Dios. Porque cuando estamos solos, en realidad solo es cuando somos lo que somos. ¿O no? O estamos solos.
¿Usted qué es lo que es? ¿Quién es? Yo soy Juan. No, ese es su nombre, ese no es usted. ¿Usted qué es? Soy electrónico. No, esa es su profesión. ¿Usted qué es? Soy hombre. No, ese es su sexo, su género. ¿Usted qué es? Soy chileno. No, esa es su nacionalidad. Si usted hubiese nacido en Marte, usted seguiría siendo usted. Lo que usted es cuando usted está sola. Cuando tú estás solo, tú eres lo que nadie sabe que eres. Allí no está tu esposa, allí no está tu esposo, allí no están tus hijos, allí no está el pastor de tu iglesia, allí estás tú. Tú. Y allí en esa soledad, allí en ese cuando tú eres tu verdadero yo, o tu verdadero tú en este caso, es cuando Dios cobra valor para nosotros. Estuve la semana pasada en Valdivia y fui a visitar a una niña, a una persona, digo, a un lugar, a un hospital. Y cuando llego al hospital, son de esos hospitales modernos donde tú pasas y no hay grandes restricciones, excepto cuando llegas al lugar que tienes que visitarla y yo voy a pasar y me para. Me dice, señor, hay una línea roja, usted no puede pasar. Y ahí entendí algo, porque estaba justamente estudiando este tema, que hay un área que tú no puedes pasar. Hay una línea imaginaria que nadie puede pasar. Hay una línea imaginaria que está en ti esta mañana, que nadie puede pasar. Nadie. Por eso cuando la gente llega a la iglesia, llegan vacías, llegan con necesidades, llegan con problemas, llegan en crisis. Por eso que en el último gran día de la fiesta, Jesús dijo, si alguno de vosotros tiene sed, venga a mí. En el último, hermano, después de haber hecho la multiplicación del agua en vino, después que habían bebido y comido durante toda la semana, aún así la gente, hermano, tenía sed. Y esa línea, el único que la puede pasar es Dios. Es Dios. Por eso usted está aquí esta mañana. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? A ver. Lo terrible de la muerte es que cuando la gente se muere de a uno. Qué ironía, ¿eh? ¿Te imaginas que todos se mueren al mismo tiempo? No se mueren todos a la vez. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jacob huye de su hermano, su familia cruza, sus hijos cruzan y él queda a sola con Dios. Y Dios comienza su trabajo. ¿Y qué comienza a hacer Dios? A tratarlo. Jacob está solo, sí, está solo. Su esposa cruzó, sus hijos cruzó. Está en soledad. Lo único que te queda es Dios, y más aún Dios está peleando con él. O sea, ¿estás sentido en momentos tú que ni siquiera piensas que ni Dios está de tu lado? ¿Ah? Como que uno después que ya le han pasado una cantidad de problemas y situaciones, ha tenido problemas en el matrimonio, ha tenido problemas en el trabajo, ha tenido problemas con los hijos, ha tenido problemas económicos, y más aún, uno empieza a tener problemas con Dios. Ahora, tener problemas con Dios es complicado. Y Jacob está en esa situación. Lo único que me faltaba es hoy, además de toda la crisis, de estar huyendo de mi hermano, de haber quedado sin mis esposas, de haber quedado sin mis hijos, es que Dios quiera pelear conmigo. Y Dios pelea con nosotros.
Y esta mañana, ¿sabes por qué Dios está aquí? Para hacernos la guerra. Pelear contra todas las situaciones que hoy día estamos lidiando. Nos quiere limpios para el 2015. Sí, Señor. ¿Cuántos lo creen? Y quedó solo Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se le aparece el varón, se ponen a pelear y se ponen a pelear hasta el amanecer. Yo creo que el varón de Dios se agarraba la cabeza y decía, ¿qué tipo tan duro? ¿Cuántos de acá llevan tiempos peleando con Dios? A ver. ¿Ah? Y cuando tú piensas que ya saliste de una, te metiste en otra, la verdad. Y el varón de Dios se agarra, el ángel se agarra la cabeza y dice, ¿qué tipo tan durano? Si Dios tuviese que pensar eso, oye, esta mañana, ¿de cuántos de nosotros tendría que pensar eso, que somos duranos? O hemos sido duranos, a ver. ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo realizar? Porque créeme que lo que Dios hace con Jacob es un plan ya bien avanzado. Y dice que cuando comienza a amanecer, el varón de Dios dice, déjame porque raya el alba. O sea, le dice, deja de pelear porque está amaneciendo. O sea, le dice, deja de pelear porque hay un tiempo que se está acabando. ¿Me está escuchando o no? Deja de pelear porque la hora ha pasado tanta que ya se termina el amanecer. O sea, le dice, deja de pelear porque tu tiempo, mira hermano, mira, Dios es eterno. Y un minuto para Dios es una eternidad. ¿Está acá o no? O sea, Dios no tiene problemas con el tiempo. El que tiene problemas con el tiempo, ¿sabes quién es? Jacob. Dios puede estar toda la eternidad, porque es eterno. Pero el cronos, el ciclo, le corresponde a Jacob. Y Dios le está diciendo a Jacob, mira, deja de pelear, porque tu tiempo se está terminando. Y yo te digo esta mañana, deja de pelear con Dios, porque no pienses que seguirán siendo las cosas tal cual son hoy en día. ¿Me está escuchando, no? Se te está terminando el tiempo. Entonces el ángel le dice, si no te quiebro el muslo, si no te tiro al suelo, si no te quiebro, si no te desplomo, si no te humillas, si no te quiebro, hoy, mira, ya su familia no está, su esposa no está, sus hijos no están, está solo, peleando con Dios. ¿Qué le queda a Jacob? No le queda absolutamente nada, ya lo había perdido todo. Entonces dice, si no te quiebro ahora, ya lo has perdido todo, pero aún lo poco que tienes, si no te quiebro, lo puedes perder. Tremendo, ¿eh? Hermano, los tratos de Dios son tan potentes y poderosos que si no sabemos discernir a veces en las crisis, en los problemas, que Dios está presente, y la única finalidad muchas veces de Dios, ¿sabes?, es desplomarnos, quebrarnos, llevarnos al piso, para que no sigamos perdiendo, para que no sigamos de pérdidas en pérdidas. Hay gente que perdió el gozo en la iglesia. Hay gente que perdió la capacidad de reír en la iglesia. Hay gente que perdió la chispa en la iglesia.
Hay gente, hermano, que por los golpes en la vida ha perdido muchas cosas, ha perdido familia, ha perdido economía, ha perdido empresa. Y siguen huyendo, y siguen arrancando, siguen arrancando. Y Dios te dice, no sigas arrancando. Yo soy el primero esta mañana en decirle, Señor, no quiero huir más. Levante su mano derecha esta mañana, diga conmigo, debo entender que se me está terminando el tiempo y el trato del Señor es irreversible. Amén. Deja de pelear con Dios. Y dice el relato, y el varón lo quebró y lo tiró al suelo. Y cuando está en el suelo, Jacob le dice, no te dejaré si no me bendice. Hermano, Jacob está knockout. ¿Sabes lo que es knockout? Jacob está con un ojo morado. Está quebrado. Y aún así le dice, no te dejaré si no me bendices. O sea, le dice, no importa si estoy quebrado, no importa si estoy lleno de moretones. Pero si te tengo a ti y permanezco abrazado a ti, le dice, yo sé que tengo la bendición. ¿Sabes? A veces, hermano, a veces es mejor estar moretado con el ojo morado, quebrado, y tener esa sensación espiritual que somos bendecidos. En el quebranto hay bendición. Sí, Señor. ¿Sí o no? En el quebranto hay bendición. ¿Cuándo ha sido la vez que usted más cerca ha sentido a Dios? En el dolor, ¿no es así? ¿Sí o no? En el dolor es cuando uno siente que Dios está más cerca de uno. No digo que no haya estado Dios cerca, no, estoy hablando de la percepción. Parece que en el dolor es cuando uno siente, claro, en el quebranto. Y ahí en el suelo, ahora le toca a Dios. Y Dios lo agarra en primera, hermano. Bien, le dice. ¿Quieres ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta mañana? A ver. Levante la mano. ¿Cuántos, siguiéndome la línea de la palabra, cuántos quieren ser bendecidos? A ver. Y ahí viene Dios. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob respondió. Y le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Me escuchó o no? ¿Qué le dijo? Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Se acuerda que le dije que usted tiene que ver, desvelar la palabra, la historia, y ver la revelación y no quedarse con la historia? ¿Sí o no? Bueno, yo le voy a contar la historia primero. Usted la escuchó. Dice que Dios peleó con Jacob y lo quebrantó y lo tiró al suelo. ¿Sí o no? Y Jacob estaba arrastrándose y lo agarró y le dijo, no te soltaré si no me bendice. Mira el relato del cielo, dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sígame. ¿Quién venció a quién? Pero cuando tú lees la historia en la Biblia, en Génesis, ¿quién venció? El ángel venció a Jacob. Si Jacob está en el suelo, hecho pedazo, todo quebrado, con ojo morado, no se puede ni levantar. Y acá dice, no será más Jacob tu nombre, sino Israel, porque has vencido has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué en el cielo se lee otra historia? Si para nosotros el que venció fue el ángel. Pero para Dios le dice, tú eres un vencedor.
Y le dice, porque has peleado con Dios y has peleado con los hombres y lo has vencido. Mira, cuando tú estás en el quebranto y Dios te ha hecho pebre y ya has llorado todo lo que has tenido que llorar y sientes que te han humillado y ya quedaste sola, no tienes de dónde tomarte ni de dónde agarrarte, y a los ojos de los demás parece que no vales nada, viene Dios y te dice, ¿sabes? Por cuanto has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Después del quebranto no importa cómo tú quedes, siendo un obrero aprobado, siempre para Dios tú serás un vencedor. No importa lo que vea la gente. Job dijo, me quebrantó de quebranto en quebranto. Y ahora mis ojos ven. Antes de lejos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Las percepciones de Dios son distintas, al parecer, a las que nosotros tenemos. Las paradojas del reino son distintas a las nuestras. El reino se lee de otra forma. El que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado. El que quiere ser grande tiene que servir. ¿Sí o no? Por eso que no todo a lo que tú le llamas victoria, para Dios lo es. No, soy vencedor. Veamos cómo se lee en el cielo. Y no todo lo que para ti es derrota, para Dios lo es. A veces tus derrotas se escriben como victorias y tus victorias se escriben como derrotas. El que pierde su vida hoy, más tarde la hallará. Pero el que quiera salvar su vida hoy, la perderá más tarde. Como decía los varones esta mañana, hermano, Filipenses 2 dice, el cual siendo igual a Dios, no tomó cosa a la cual aferrarse, sino que se humilló. Y dice, y obedeció, y se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no era Señor. Ese es un título de honor, la máxima autoridad. Se le dio un nombre. ¿Sabes cómo se ganó ese nombre? Por la obediencia. Siempre en la obediencia, ¿qué hay? Ganancia. Y la verdadera victoria es cuando finalmente te derrotas a ti mismo. Sí, Señor. Se te está terminando el tiempo, le dicen a Jacob, y voy a tener que quebrarte. Y Dios lo rompe entero, hermano. Y dice que Jacob comenzó a cojear. Su cadera fue quebrada y comenzó a cojear. ¿Sabe lo que hizo Dios con Jacob? Cambió, pone atención a esto, cambió su forma de caminar. Le cambió la manera de cómo conducirse. Y lo que Dios está declarando la guerra esta mañana, ¿sabes cuál es? La manera de cómo nos hemos conducido
Nuestra conducta debe ser distinta del 2015. Aleluya. Como decía el hermano G, bendito sea Jehová, ¿sí o no? ¿Cuál es tu nombre, Jacob? ¿Sabes cómo se llama eso? Sinceridad. Porque Jacob lo que está diciendo, me llamo suplantador, me llamo tramposo, me llamo sinvergüenza. Ahora, todos lo llamaban así, ¿o no? Cuando Jacob iba a comprar, el tipo que atendía le decía al junior, atiende al suplantador, atiende al tramposo. Hermano, un día Jesús hizo un milagro y dice que viene a él una mujer, y la Biblia le llama y le pone título, dice una mujer encorvada. ¿Ha leído esa Biblia? ¿Ha leído esa parte? ¿Alguien de acá sabe cómo se llamaba la mujer encorvada? ¿Sabe alguien? No aparece en la Biblia. O sea, qué fome que te digan toda la vida la mujer encorvada. ¿Sí o no? Y llegó la hermana, sí, ahí llegó la hermana encorvada. Nadie le sabe el nombre. Llegó la hermana esa, la de pelito blanco. La conocen por la hermana de pelito blanco. Oye, llegó el hermano ese, el que siempre viene con la misma chaqueta. Ah, ya sé quién es ella. El que siempre se pone la misma chaqueta. Si Dios te arrincona a un punto y te confronta, lo primero que te va a preguntar, ¿sabes cuál es tu nombre? ¿Cómo le llaman a usted? El flojo, la floja. ¿Cómo te llaman a ti? Al que siempre echan de los trabajos. ¿Estamos hablando de sinceridad o no? El gritón. Señor, me equivoqué, eso no estaba en el... Estoy profetizando yo. ¿Cómo te llaman a ti? La vieja gritona. Oye, qué gritona esta vieja. El carácter avinagrado. Tengo como una lista de 20, pero ¿para qué vamos a...? El mentiroso. En la iglesia, el mentiroso, el lengua larga, el que nunca cumple, el que hace promesa, el que siempre llega tarde, chismoso. Dejémoslo hasta ahí nomás, ¿no? ¿Ah? Pero vamos al tema personal. Me siguen, ¿sabe a dónde vamos, cierto? Si Dios tendría que confrontarnos, yo sé cuál es mi nombre también, igual que el suyo. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué tengo que seguir aguantando el 2015 que me llamen por el nombre que no soy? O si lo soy en realidad. ¿Por qué no dejo que Dios me cambie el nombre? No te llamarás más tramposo. O sea, mira, después del trato y de asumir responsabilidad, el nombre cambia. No serás más tramposo, sino serás príncipe de Dios, princesa de Dios. Si tienes a un hombre a tu lado, a una mujer, según sea, dile, eres un príncipe de Dios o eres una princesa de Dios. Dígaselo, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos hace príncipe? Mira, esta es buena, hermano. ¿Qué es lo que me hace un príncipe? ¿Qué es lo que te hace una princesa de Dios? El luchar con Dios y con los hombres y vencer. ¿Sabes por qué eres una princesa y un príncipe? Por cuanto has luchado con Dios y has luchado con los hombres y has vencido. Qué tremendo, hermano. Ya has vencido.
Y esta mañana Dios ha venido acá, ¿sabes para qué? Para cambiarte el nombre y hacerte un príncipe. Y que en la casa estés a la altura de una princesa y un príncipe de Dios. La gente nos marca, hermano, nos pone un nombre que no somos. Desde chicos, sobrenombre en los trabajos, en el colegio y luego en los trabajos. Pero los cambios que Dios hace tienen que ver con cambio de naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí para Dios son todas hechas nuevas. ¿Correcto? Y dice la Biblia que había pasado por Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de la cadera. Cojeaba a causa de su cadera, hermano. Mira, venció a Dios, venció a los hombres, es un príncipe de Dios, Dios le cambió nombre, pero a partir de allí iba a cojear todo el resto de su vida. Hace años aprendí algo y vi lo siguiente. Ojo con que se te cruce un hombre, comillas, y una mujer de Dios en el camino y que no esté cojeando. Y que no esté cojeando. Cuidado con la gente que no cojea. Porque yo cuando leo la Biblia me doy cuenta, y Hebreos 11 lo refleja, toda la gente cojeó. No escuches sus mensajes sutiles, 3 pasos para el éxito, 2 pasos y medio para el exitismo. Eso no funciona, hermano. Eso no es así. La Biblia no te habla de magia. La Biblia te habla de procesos. Procesos. Y el carácter de un hombre y el carácter de una mujer de Dios no se logra de un minuto a otro. Es el trabajo de años. Y Jacob, aunque era un príncipe de Dios, había sido cambiado, ¿sabes? Tenía un sello. Entonces, cuando la gente lo veía cojear, ¿sabes lo que le preguntaba? Le decía, claro, ¿por qué tú estás cojeando? Y ahí tenía un discipulado, hermano, de un año entero. Siéntate. Cómprate el manual, coger a 1, coger a 2, coger a 3. Porque el tema es largo, le dijo. Siéntate, ¿por dónde empiezo? Mira, yo era un sinvergüenza de primera, le decía. Era drogadicto, engañé a mi esposa, maltraté a mis hijos, le hice la bicicleta a mi hermano, engañé a mi papá. Hasta que un día Dios me quebrantó. ¿Cuántos han escuchado esa historia así? ¿Cuántos Jacob tendríamos aquí esta mañana que tendríamos que cada uno de nosotros contar una historia? Amén. Entonces es el tema. Iba a cojear todo el resto de su vida. Esa cojera es humana. Esa cicatriz y esa herida es humana. Pero la nueva criatura en la parte espiritual. Porque la cojera que se ve acá abajo, arriba se lee de otra forma. Bendito sea el Señor. Cuando le preguntaban a Pablo, Pablo, ¿cómo lo haces? Tú que hablas bonito, Pablo. Por eso es que tú ves que en 2 o 3 veces Pablo iba a Hechos 9 y se ponía a contar nuevamente la historia. Yo un día iba camino a Damasco, dice, y un resplandor llegó. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Y ahí Dios me tiró al suelo, me quebrantó. Y varias veces cuenta. No hay vergüenza en contar la forma como Dios te dejó cojo. Porque el quebranto nos lleva a nosotros, ¿sabe? A que aparezca lo mejor de nosotros. Lo mejor de Dios en nosotros. Amén. Entonces Dios está aquí para cambiarte el nombre esta mañana. Te han estigmatizado, te llaman siempre de la misma forma. Y Dios te dice, no, ese no será más tu nombre. A partir de hoy día, tú eres príncipe de Dios, princesa de Dios, y vas a estar a esa altura. Amén. ¿Cuántos lo quieren? Cierra sus ojos, póngase en pie si quiere, por favor.